¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29 y 29.1 señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además nos pueden seguir en tiempo real en Facebook, Telesucesos Quito. Y este y otros programas se suben a YouTube en Telesucesos HD. Tenemos la presencia del licenciado Carlos Calero, él es el principal del asesor contable y lo tenemos una vez más con nosotros. Aproximadamente hace unos 2 meses hicimos una entrevista y ahora lo tenemos nuevamente. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable, bastante bien, gracias a Dios. Bueno, dentro del tema contable, ¿cómo analizamos estas medidas, no sé si económicas, de ajuste, que se dieron el pasado 2 de abril por parte del presidente Lenín Moreno? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta, sobre todo en el tema de tributos, en el tema de los impuestos? Sí, bueno, requiere el plan económico presentado el día lunes por el señor presidente de la República, establece varias aristas y bastantes en temas tributarios. Un primer factor es que dice que se van a combatir el tema de empresas fantasmas, de paraísos fiscales, y tratar de recaudar más impuestos combatiendo la defraudación fiscal y aparte tratando de eliminar el contrabando. Aspectos que son bastante positivos para los contribuyentes porque en la medida que se combata la defraudación tributaria, en la medida que se combate el contrabando, se va a castigar a quienes no cumplen sus obligaciones tributarias, porque siempre nos hemos quejado quienes cumplimos las obligaciones tributarias, quienes tenemos RU, quienes facturamos, que cuando se dan medidas económicas, como cuando se tuvo que incrementar el IVA del 12 al 14% por cuestiones de solidaridad por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, los más afectados fuimos quienes cumplimos las obligaciones tributarias, teniendo que pagar el 14% del IVA, teniendo que cobrar el 14% del IVA a nuestros clientes, encareciendo nuestros servicios, y la informalidad, aquellos que no tienen RU, o aquellos que tienen RUC pero no cumplen con la obligación de facturar y generar los ingresos legalmente, pues hacen una competencia desleal. Y eso hace que los contribuyentes que somos formales, que cumplimos las obligaciones tributarias, nos sintamos perjudicados cuando hay unas medidas económicas que lo que hacen es castigar a las personas que cumplimos las obligaciones tributarias. Desde ese punto de vista, esa parte me parece bastante bien. Pero ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Dicen, hay que ver cómo se realiza realmente ese combate al contrabando. Y ojo, el discurso del día lunes, y yo le digo, el discurso del día lunes del señor presidente, hasta ahí me pareció bastante bien. Incluso en una entrevista en radio en Guayaquil, había manifestado esto que me parecía bastante interesante, pero el día martes, en una entrevista que me hacían para el diario El Comercio, que salió el día miércoles, me enteraba que lo que van a hacer es quitar exoneraciones, reducir beneficios en materia tributaria, y que, por ejemplo, quienes tienen derecho a crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas ya no van a tener derecho a crédito tributario, sino ese crédito tributario que antes lo tenían, lo van a tener que considerar como costo o gasto. Es decir, que en vez de implementar controles por parte de la administración tributaria, llámese Servicio de Rentas Internas para tributos locales, como la Secretaría Nacional de Aduanas para lo que es fiscalidad internacional, temas de tributos aduaneros, ¿verdad? No se haría nada al respecto. Si va a ser una reforma legal, cuando más bien deberían combatir lo que se propone, el contrabando, las empresas fantasmas, las famosas compras de facturas que mucho se ha denunciado por parte del Servicio de Rentas Internas, que atenta a la economía del país con grave sorpresa. Incluso comentábamos en un seminario acá en la ciudad de Quito, en que el Servicio de Rentas Internas manifiesta por parte del director general, el economista Leonardo Orlando, de que incluso Odebrecht le estaban fiscalizando porque tenían sustentados gastos, aumentados los gastos mediante compras de facturas a empresas fantasmas, pero se dan cuenta a qué tiempo y recién lo comienzan a fiscalizar y sale a flote por el tema y el escándalo de Odebrecht. Entonces eso se debe haber hecho mucho más antes y no a través de las denuncias que vino del Estado norteamericano por el caso famoso que hay del tema de Odebrecht. Entonces, eso sí escandaliza a la administración tributaria. Debería tener medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones,
con contribuyentes grandes, con contribuyentes medianos y pequeños, obviamente. Y de ese modo tratar de recaudar los impuestos que está dejando de percibir el Estado. Que obviamente que esos dineros que no se recauda para el Estado van en contra de todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos nos vemos perjudicados ese instante que las empresas medianas, pequeñas o grandes no estén cumpliendo sus obligaciones tributarias. Bueno, ¿qué otro punto, digamos, importante dentro de todo este abanico tributario? Oiga, otro punto que a mí me parece bastante bueno, y ojo, la gente que cumple las obligaciones tributarias, el día martes en Guayaquil, en una asesoría me decían, es que es injusto que yo como empresa cumpla fielmente mis obligaciones tributarias, cumpla con el IES, esté al día con el municipio, pagando patentes, pagando todas mis obligaciones tributarias, ¿verdad? Y de pronto ahora vengan y beneficien a quienes no se estén cumpliendo, dándoles una famosa remisión o amnistía tributaria, que también se anunció como un plan de las medidas económicas para tratar de tener recursos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Rentas Internas, según información de ellos, están en litigio cerca de 4.600 millones de dólares y que vía remisión aspiran a cobrar 1.600 millones de dólares. En vez de que sea una cartera perdida totalmente, algo pesquemos, algo rasguñemos. Bueno, ¿no? y alguien me preguntaba, pero siendo SRI debería aspirar a recobrar los 4.600 millones dando amnistía tributaria. Le digo, es que el pequeño gran problema es que quienes estamos en medio de la tormenta, como en mi caso, como firma el asesor contable, nosotros tenemos abogados con los cuales litigamos en favor de los contribuyentes. Y mucho hemos visto que la administración tributaria comete muchos, pero muchos errores en materia tributaria, lo cual, cuando llegan a juicios, muchos juicios son perdidos por el Servicio de Rentas Internas. Y obviamente que en ese sentido, ellos no podrían aspirar a recaudar los 4.600 millones de dólares porque en el fondo saben que las glosas que fueron emitidas no tienen fundamentos legales. Tal es el caso del tema del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué es lo que pasa y qué es en los 4.600 millones de dólares? No sé cuánto, pedí información por escrito al SDI y no me la entregaron. Por escrito me respondieron que no me pueden entregar esa información. Nosotros queremos saber cuánto están en litigios en temas administrativos, judiciales o constitucionales por los juicios por el tema del anticipo del impuesto a la renta. El día 12 de marzo nosotros presentamos un anteproyecto de ley a la Presidencia de la República para que todas las glosas por los anticipos del impuesto a la renta sean archivados. ¿Y por qué sean archivados? Hay juicios que los ha ganado los contribuyentes. ¿Y por qué ganaron los contribuyentes en el tema del anticipo? Porque la obligación principal, el impuesto a la renta, está extinguido. Y al estar extinguida la obligación principal, que es el impuesto a la renta, queda extinguida la obligación secundaria, que es el pago del anticipo del impuesto a la renta. Si usted cumplió con la obligación de pagar el impuesto a la renta, no pagó el anticipo y no se tomó el anticipo como crédito tributario por no haberlo pagado, usted no cometió defraudación fiscal. Y en ese sentido los jueces dieron mucha razón a los contribuyentes que no pagaron los anticipos. Incluso usted se ganó un juicio porque usted estaba enseñando a cómo no pagar una denuncia penal por la renta, ¿no? por supuestamente instigar al delito de defraudación fiscal. Ya denuncia que está ya pedida el archivo de la causa por incluso el fiscal provincial, porque el fiscal inferior había pedido ya el archivo de la causa, el juez no consideró archivar, lo elevó a consulta al fiscal provincial y ya se sorteó y hay un dictamen por parte de la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa. En este plan económico se elimina ya ese anticipo. El impuesto a la renta. Eso quiero preguntar, porque hay dudas, ¿no? Bueno, primero concluyamos la primera idea. ¿Por qué nosotros presentamos que todas estas glosas sean archivadas? Los contribuyentes que perdieron los juicios. Entre ellos unos contribuyentes que nosotros también lo manejamos, que con unos ganamos y con unos perdimos. Incluso con un cliente ganamos 5 años y 2, con ese mismo cliente perdimos 2 años de los juicios de los anticipos. ¿Con qué criterio los jueces no nos dieron la razón? Dijeron, según los jueces, que hay 2 obligaciones tributarias, que la una obligación tributaria es el pago del impuesto a la renta y que la otra obligación tributaria es el pago del anticipo. Y que muy a pesar que el anticipo sea crédito tributario, hay que cumplir con el deber formal de pagar el anticipo, ¿sí? Y usted debe pagar
y tiene derecho a crédito tributario, más claro que usted pague y después reclame. ¿Ya? Nosotros, perdidos los juicios, pagamos y procedimos a pedir la devolución por pago indebido. ¿Por qué? Porque su impuesto a la renta ya había estado cancelado y ya había estado extinguida la obligación principal. Nos obligan a pagar el anticipo, y ese anticipo, que es crédito tributario, según la misma sentencia de la Corte, al ser crédito tributario a un impuesto que ya está cancelado, se convierte en un pago indebido. Pedimos la devolución por pago indebido y el 21 de febrero el Servicio de Rentas Internas nos procedió a devolver. Entonces, ¿de qué le sirvió al SRI llegar todas las instancias judiciales, haber ganado los juicios, que el contribuyente haya pagado? Nosotros pedimos la devolución como contribuyentes y el SRI nos devuelva con intereses por mora. ¿Por qué? Porque el Código Tributario a usted como contribuyente le faculta a pedir la devolución con intereses por mora. Y nos devolvieron con intereses por mora. Es decir, que el SRI perdió tiempo, recursos humanos, recursos económicos, y en ese sentido, desde el 12 de marzo, por eso presentamos ese anteproyecto de ley. Y lo habíamos comenzado a socializar el tema, a tal punto que el día lunes, después de la cadena del señor presidente en los anuncios, que anuncia la eliminación del cálculo, del anticipo, del cálculo, del impuesto mínimo, del anticipo del impuesto a la renta, y hay un error garrafal ahí. Impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. ¿Sí? Impuesto mínimo no hay. Lo que hay es un anticipo del impuesto a la renta. ¿Sí? Una expresión mal utilizada, impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. Pero bueno, es el anticipo del impuesto a la renta. Pero leyendo entre palabras no sé lo que quieren decir. Que elimina el cálculo. Ojo. Ajá. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos originalmente, ¿sí? Nos emocionamos que van a eliminar el anticipo, el impuesto a la renta. Pero ya cuando se lee la letra finamente, porque tuvimos acceso a las 5 hojas que me dieron de la rueda de la cadena nacional, la Secretaría Nacional del Estado, la Secretaría de Comunicación del Estado, dice clarito ahí lo que dijo el señor presidente: eliminación del cálculo. Entonces no sé si quieren volver al cálculo anterior, que era otra fórmula, ¿sí? Y no estar en la fórmula de cálculo actual, que es sobre ingresos, costos y gastos, activo, patrimonio. Pero si elimina el cálculo y no hay cómo calcular, ¿sí? Y cambian a la fórmula anterior, estarían incumpliendo con lo que están en las hojas escritas, ¿sí? Porque ofrecen eliminar el cálculo. Y si eliminan el cálculo y no podemos calcular el anticipo, el señor presidente podría decir: no, es que yo ofrecí cambiar la fórmula de cálculo. En las palabras textuales nos dice cambiar la fórmula. Ahora, ¿esto queda interpretación de quién? ¿Del SRI? No, y ojo, esto requiere de reformas. Esto requiere de reformas legales. Y eso hay que mencionarlo y aclararlo. El anuncio del señor presidente en estos temas de remisión, ¿sí? En este tema de eliminación de cálculo o de fórmula de cálculo o eliminar el anticipo, requiere de cambios legales. No es que ya porque el señor presidente el 2 de abril lo mencionó, esto ya está en vigencia. Incluso algún cliente nuestro el día de ayer nos llamaba y nos decía que una abogada tributaria le había llamado a ofrecerle los servicios para darle pagando los impuestos, acogiéndose a la ley de remisión, porque el SRI no está cobrando las deudas con los intereses, multas y recargos, lo cual es un error garrafal. ¿Por qué? Yo me acercaría al SRI con un escrito y decir: me acojo a la ley de remisión y no voy a pagar intereses, multas y recargos, y el SRI va a decir: ¿dónde está la ley? El 2 de abril el señor presidente en cadena nacional lo dio a conocer. Sí, también dieron a conocer, y el 2 de abril la señora ministra de Economía, la economista María Elsa de Viteri, ella claramente mencionó que el proyecto de ley irá a la tercera semana a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional haga el tratamiento, lo apruebe, mande el ejecútese para que le dé el visto bueno al señor presidente de la República, lo publiquen en el registro oficial y pase a ser ley de la República. Mientras tanto, ¿de qué ley de remisión hablamos? Que es una gran ventaja, que la comparto, le dije,
que por más que a los contribuyentes que cumplen formalmente y puntualmente sus obligaciones no les convenga, entiendo por lo siguiente, ojo. Hay muchos contribuyentes que no están al día con el SDI, con el IES, con los municipios, por culpa del mismo Estado. El mismo Estado a sus proveedores no les tiene al día. Y los proveedores a sus proveedores, por no tener dinero, es una cadena. Es una cadena. Entonces, como no está al día el Estado con sus proveedores, los proveedores no pueden estar al día con el Estado en el pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí logro entender por qué no están al día en sus obligaciones tributarias. Porque si usted tiene dinero y no paga, no es porque le sobra el dinero y quiere tener líos con el SDI o que le sigan generando intereses, le siga generando multas. Porque además no puedo facturar, no puedo emitir facturas, nada. Bueno, a veces hay gente que comete tal vez, no sé, la imprudencia de declarar en cero para estar al día y estar en lista blanca y poder emitir facturas. Pero sabemos que en el fondo estamos debiendo y que el rato que nos toque poner al día, vamos a tener que pagar los intereses por mora. Pero eso se lo hace porque el Estado no está al día con nosotros. Y como contribuyentes buscamos medidas alternativas para poder seguir trabajando. Porque si no, facturo. Si estoy obligado a llevar contabilidad y no puedo retener. Si tengo que contratar con el Estado y no puedo contratar porque no estoy en lista blanca y no puedo contratar con el CERCOV. Si realizo importaciones y no estoy en lista blanca, no puedo importar, no puedo exportar. Entonces es entendible que a veces contablemente se hagan ciertas cosas para estar al día sin haber pagado los tributos debidos al Estado. Pero le digo, esto es una cadena. Yo no creo y no me ha constado que una empresa que tenga dinero en sus manos, que tenga recursos, no quiera estar al día con el SDI, con el IES, con el municipio y quiera tener problemas de que le vengan a querer cobrar vías coactivas para tener que pagar con más intereses, más multas, más recargos. Eso es un absurdo que no lo he visto en mi vida. Pero sí lo he visto en las necesidades que pasamos los contribuyentes por esta cadena de impagos que se viene dando. Y ojo, no es por culpa de este gobierno. Lamentablemente, en los 10 años de Revolución Ciudadana, mucho se dispuso de los recursos que incluso no se contaban en las arcas fiscales. Y gran parte de este problema, óigaseme bien, gran parte de este problema del déficit fiscal acumulado que tenemos y que es más grande de lo que se sabe, el culpable es el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué es el Servicio de Rentas Internas? Yo hice un estudio el año anterior. De enero a septiembre del año anterior había una recaudación, según informes del SRI en la página web del SRI, de 13,000 millones de dólares de recaudación. Y uno, como presidente, si le informan que he recaudado 13,000 millones, uno dice, está bien, dispongamos de esos 13,000 millones, a ver, tanto va para educación, salud, sueldos, distribuyamos los recursos, ¿verdad? Yo me puse a analizar algo, ¿sí? Como contador, mi profesión. Me puse a ver de los rubros de recaudación cuánto era ingreso y cuánto era pasivo. Porque el SDI manda al ingreso todo lo que recauda. Ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta, que para el contribuyente es crédito tributario, cuenta por cobrar al SDI. Lo mandan como ingreso. Lo mandan como ingreso. Retenciones en la fuente, que los contribuyentes cancelan mes a mes, lo mandan como ingreso. Impuesto a la renta que pagan las compañías, que es crédito tributario para los socios, porque los socios pagan impuesto a la renta sobre los dividendos y el impuesto a la renta que pagan las compañías, ¿sí? Lo mandan ellos como ingreso, ¿ya? ISD, que se tiene derecho a crédito tributario según la ley, que es crédito tributario, está mandado todo como ingreso. IVA en importaciones, que si usted importa, ¿sí? Después se descuenta como crédito tributario del IVA de las compras, de las ventas, el IVA de las, en este caso, el IVA pagado en aduanas, se descuenta el crédito tributario, lo tienen registrado como ingreso. De los 13,000 millones, sacado todos estos pasivos, el ingreso es 7,000 millones de dólares. Es decir, 6,000 millones
se van en estos... Son pasivos. Son pasivos. Ojo, pero se dispone de los 13,000 y empiezo a repartir. Pero yo no sé de dónde le salió los 5,000. Oiga, yo cojo los 13,000, ¿sí? Veo que 7,000 es ingreso, sumo la columna de los pasivos y me debe dar 6,000, ¿no? Cuando sumo me da 5,000 millones y me quedo contablemente, como contador no me cuadraba mis cuentas. Digo, Dios mío, ¿qué pasó? 1,000 millones, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y quédese frío, ¿sí? Hay un rubro que dice impuesto a la renta causado y totalizan 3 rubros. El impuesto a la renta que pagan las compañías, que pagan las personas y lo que pagaron por herencias, legados y donaciones. Esos 3 rubros suman 1,000 millones de dólares aproximadamente. Se suman esos 3 rubros individuales y se suma la totalización de los 3 rubros. Se duplicó. Se duplicó. O sea que la recaudación no es 13,000, es 12,000. De los 12,000, 5,000 es de ingreso. 7,000 es de ingreso. Y el resto es pasivo. Los 5,000 es pasivo. Los 1,000 no existen. Los 1,000 no existen. ¿Ya? Pero para financiar el presupuesto general del Estado, está financiado con los 13,000 millones. Pero eso no es ni un error, es un horror. Es un horror. ¿Sí? ¿Sabe qué? El rato que usted los 5,000 tiene que devolver, ¿sí? Y dispuso de 13,000 y los 1,000 ni siquiera sabe dónde está. Claro, le está ¿sí? faltando, es un déficit. ¿no? Ya, el déficit fiscal es enorme y no es del primer año. Yo hice de 9 meses, de enero a septiembre. Así es. Sume 10 años atrás. Que todo el tiempo para decir que se recaudan más impuestos, se ha distorsionado la información de este modo. Por eso es que para mí el gran problema del déficit fiscal que vive el Ecuador es culpable el Servicio de Rentas Internas. Solo quiero y le pregunto al SRI, dennos un balance, un estado financiero, como tiene el IES, ¿no es cierto? Que le costó el puesto al director del IES por en el estado financiero no hacer constar la deuda del Estado de más de los 2,000 millones de dólares. Le costó porque en el estado financiero no constaba la deuda del Estado con el IES. ¿Sí? Yo quiero saber que me dé un estado financiero el SRI para saber cuánto está debiendo a los contribuyentes. Y uno le pregunta eso al SRI y por escrito responde que no puede dar. Y yo es información pública, es una entidad pública. Yo le cité la ley de transparencia de información y que deben dar, citándole bases legales y todo. No, yo había pedido por el tema del anticipo. Se negaron a entregar la información y por escrito tengo que me niegan la información. ¿Sabe qué? ¿Qué le ponen? ¿Que es reservada? Bueno, en el caso del anticipo, porque se archiven las glosas, mi interés era saber cuánto está en litigio. ¿Sí? Me dijeron que eso está en temas judiciales, en instancias legales, y que había independencia de funciones del Estado y que por lo tanto ellos no pueden entregar información. Licenciado, me están haciendo la seña de corte, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero quiero que usted brevemente nos cuente sobre unos seminarios que se están realizando y que se van a realizar todavía y que tienen que ver precisamente con el tema de los impuestos, ¿no? Y que los realiza el asesor contable. Así es, sí, sí. Tenemos la próxima semana, el lunes 9 de abril en Machala y el 12 en Manta. A ver, martes... Yo tengo aquí lunes 9 de abril en Machala, jueves 12 en Manta. ¿Hay alguno que no esté aquí registrado? Es martes Machala y miércoles Manta. Martes Machala. Martes Machala. Ya, o sea, el martes 10. Martes 10 Machala. Y miércoles 11 Manta. Y miércoles, son a día seguido. Sí, a día seguido. Ya, miércoles 11 en Manta. Sí, ¿no? Sí. ¿Esto a quién va dedicado? Bueno, vea, yo normalmente siempre les doy un consejo, ¿sí? Normalmente los seguidores míos más son contadores, ¿ya? Pero cuando me toca darle un consejo, le digo, por Dios santo, vaya el dueño del negocio. También este sábado damos en Cuenca, ¿sí? Si el dueño del negocio se prepara en el tema tributario y le da una palmadita al contador para que haga bien las cosas y que él le dé el respaldo porque aprende bases legales. El problema del contador es que no sabe las bases legales. El problema del abogado es que no sabe contabilidad. Ventajosamente nosotros tenemos un equipo entre contadores, abogados y hacemos
un émbolo entre lo que debe saber el contador, el abogado y que le sirve para el empresario. Lamentablemente a veces el contador no se atreve a hacer esto, que le indicamos con bases legales, porque después le notifica el SDI, le echan la culpa de los errores cometidos y que tienen que poner abogados, esto y el otro, cuando de pronto hay base legal para defenderse. Yo siempre les digo algo, no les podría garantizar jamás de que lo que yo les enseño el SDI nunca les vaya a notificar. Lo que sí les garantizo es que hay base legal para poderse defender. Porque yo decirles que no les van a notificar sería publicidad engañosa, sería mentirles. Ok, entonces martes 10 en Machala y miércoles 11 en Manta. Ya se realizaron el pasado 3 de abril en Guayaquil y el 4 en Quito estos seminarios, sí, ¿no? Sí, los hemos dado ya en... Más información de esto, ustedes tienen una página de Facebook y una página web, ¿no? Así es, el asesor contable. El asesor contable, sí. No hay dónde perderse. Sí, es un nombre fácil. En el Facebook es el asesor contable y en el internet estamos como el asesorcontable.com.es. Licenciado, lo seguiremos invitando porque siempre es grato hablar con usted de una manera didáctica, que es lo que pasa sobre todo con el tema de los impuestos, que a veces nos causan mucho miedo. Pero bueno, y eso yo siempre digo, vea, como filosofía, aprendan lo siguiente: tribute bien y pague lo justo, porque el desconocer le hace perder. Gracias, licenciado. A ustedes muy amables. A la orden. Amigos, el licenciado Carlos Calero, del asesor contable, hemos estado hablando sobre este plan económico que se presentó el pasado 2 de abril por parte del presidente Lenín Moreno. Es un plan que todavía hay que someterlo a la Asamblea en la tercera semana de este mes para que se lo apruebe, se determinen las condiciones, el camino por el cual se deben de aplicar lo que está ahorita escrito en el papel. Amigos, hasta la próxima. El asesor contable en la web y el asesor contable en Facebook. Ahí está hablando precisamente más información sobre estos seminarios que se van a realizar en Machala y en Manta la próxima semana. Hasta la próxima, pasen bien, felicidades.